Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su bendita palabra, y esa palabra permee nuestras vidas y nos lleve a la fidelidad a Dios. Que la iglesia en esta mañana esté preparada para escuchar la palabra de Dios y que la palabra no caiga en el vacío, sino caiga en buena tierra. Que nuestro corazón sea buena tierra para que esa palabra germine y dé el fruto esperado. En el día de hoy deseo predicarles un sermón acerca de la iglesia, siguiendo la secuencia del tema del programa. El título del programa fue La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y he querido titular el sermón de la manera siguiente: la importancia de pertenecer y venir a una iglesia local. Con el modernismo y el avance de la tecnología, se ha venido perdiendo el concepto de lo que es una iglesia local, de lo importante que es pertenecer a una iglesia local, donde el cuidado de nuestras almas es prioridad, donde el crecimiento espiritual se da por sentado en medio de la iglesia local y podemos nosotros crecer saludablemente. Desde la comodidad del hogar hay muchos que quieren vivir un tipo de evangelio cómodo, tranquilo, sin tener que moverse o accionar. Ellos quieren ser creyentes cristianos a distancia, escuchando y viendo las programaciones desde el hogar, en un lugar adecuado, donde sus cuerpos estén tranquilos, donde no tengan ni tan siquiera que alzar su mano derecha para tomar algo, sino que desde allí, desde esa comodidad, sin que nadie los moleste, ellos quieren adorar a Dios desde la privacidad, desde sus hogares. Ellos rehúsan poner en función los dones que Dios les ha dado para la edificación de la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay creyentes así hoy? Que ellos dicen: yo soy la iglesia, yo no necesito de la iglesia en sentido colectivo para yo adorar a Dios. Desde mi propia casa yo puedo servir a Dios con mi familia. Y no se congregan. Persisten en andar en una vida solitaria sin tener que darle cuenta a nadie, sin tener que informar a alguien de su estado espiritual, sin tener que escuchar lo que ellos no desean escuchar. El enemigo nos ha hecho creer que podemos cumplir los propósitos para los cuales hemos sido llamados como iglesia desde el hogar. Es verdad que cada uno de nosotros es la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios tiene mandamiento acerca de reunirse cada vez que la iglesia es convocada, cada vez que la iglesia es citada en un sitio particular, en un sitio local, para tener comunión unos con otros, y Dios ha prometido estar presente en Cristo de un modo especial cada vez que nos reunamos como iglesia.
en cada programación, en cada reunión, en cada actividad que celebra la iglesia, Dios bendice a la iglesia con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Él ha prometido estar allí presente. Lo que yo persigo con este sermón, con este mensaje, es enamorarte a ti con el concepto de que no hay otro lugar más ideal, más idóneo que la casa del Padre de amor. Ese lugar, ese sitio donde toda la iglesia se reúne. Por eso decía el compositor, no hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Es un privilegio pertenecer a la iglesia de Dios. Es un privilegio venir a la casa de Dios, a reunirse con otros hermanos y hermanas que tienen nuestra misma fe y que tienen el propósito de glorificar a Dios, de exaltar su santo nombre. Hoy quiero compartir contigo 6 razones por las cuales es importante pertenecer a la iglesia y venir a la iglesia. La primera razón es la siguiente: la iglesia es idea de Dios y la iglesia es su plan para esta era. La razón más importante para que el pueblo de Dios asista a la iglesia es que la iglesia es la idea de Dios. Dios planificó, Dios ideó construir su iglesia precisamente para cultivar la fe de aquellos que vendrían a ser salvos en su nombre. Dice Cristo en Mateo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Él. Es la iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Has escuchado una noticia más importante que esta? Que Cristo fundó la iglesia que Él vendría a recoger en su segundo advenimiento. Una iglesia que se equipa, una iglesia que se capacita, una iglesia que se llena de la gloria de Dios, una iglesia que se santifica, que se purifica cada vez más, preparada para ese evento glorioso cuando venga su Señor a buscarla. Esa iglesia es la iglesia que Cristo quiere que tú y yo entendamos que es el vivo cuerpo de Cristo en la tierra y que no lo podemos sustituir por otra cosa, porque es el cuerpo que Él fundó, es el cuerpo que Él creó, es el cuerpo que Él edificó para la edificación de cada creyente, para el crecimiento espiritual de cada creyente. Es allí donde Jesucristo promete estar. ¿Para qué? Él promete estar para bendecir a los creyentes, para fortalecer, para cultivar, para orientar y dirigir la vida de los creyentes que componen su iglesia. No hay otro lugar de más importancia y más relevancia que la casa del Padre de amor, ese lugar particular donde se reúne la iglesia y donde el Espíritu se manifiesta de una manera particular, enseñándonos las grandezas y misterios del reino de Dios y cultivando en nosotros los valores que el mundo hoy está destruyendo descaradamente. La iglesia está en una batalla campal contra el mal. Y si la iglesia se une cada vez más, está mancomunada en un mismo sentir espiritual, la iglesia vencerá en el nombre de Cristo, porque ni las puertas del infierno, dice Cristo, que prevalecerán contra esa iglesia. Apocalipsis 21, versículo 9. Dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
El nombre esposa significa literalmente una poseída, una adquirida. La esposa de Cristo es poseída por Él, porque fue Él quien adquirió la iglesia al costo de su propia sangre. Él se entregó por la iglesia y Él compró la iglesia con su propia sangre. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada creyente es una adquisición de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido adquiridos para que seamos reconocidos por Cristo como su iglesia, Y el Señor conoce quiénes son los miembros de su iglesia. Si Cristo ha prometido estar presente en nuestro servicio, ¿dónde deben estar nuestros cuerpos? En el lugar adecuado, en la casa de Dios, en el lugar donde hemos sido convocados. ¿Dónde es que tenemos que poner nuestro espíritu? Allí donde está Cristo. Porque Cristo es la esposa del... ¿Qué cosa? Porque la iglesia es la esposa ¿de quién? Del Cordero. Ese Cordero que se entregó por nosotros, ese Cordero que se inmoló por nosotros, compró la iglesia. Y cuando Pedro le dice a los maridos que amen a sus mujeres, les dice en Efesios 5, versículo 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, Él se entregó por la iglesia para santificarla, para lavarla en su palabra, esta palabra que está siendo predicada hoy. Porque Él quiere que su iglesia esté sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante el día cuando Él venga a buscarla. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la intención con que Dios fundó a su iglesia. Una iglesia que junta con los ligamentos de ella, que son los demás miembros de la iglesia, unos a otros se exhortan para vivir en santidad y en pureza todos los días de nuestras vidas hasta que venga el Señor. Y ese es el propósito con el cual el Señor creó su iglesia, para que su iglesia se prepare para las bodas del Cordero. La Biblia es clara por la narración en Hechos a través de la epístola de Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Ellos nos dicen que la obra de Dios en el mundo de hoy se está llevando a cabo a través de la iglesia. Es la iglesia la que ha sido convocada, ha sido llamada para adorar a Dios y ha sido citada para proclamar las verdades del evangelio. Uno solo tiene que revisar las palabras de Dios que Dios usa para connotar lo que es la iglesia. Hay varias figuras que nos enseñan o nos revelan lo que es la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia se le llama casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios, donde Cristo mora. Cristo es la cabeza de esa casa, es el dueño de esa casa. De manera individual y colectiva, somos la casa de Dios.
somos también el cuerpo de Cristo, donde Él ha prometido morar a través de su Espíritu Santo. Allí donde está el Espíritu Santo es en ese lugar que se llama cuerpo de Cristo, que somos tú y yo. Pero también la iglesia es el edificio de Dios. Cuando se habla de edificio, no se habla del individualismo. No se habla de la independencia. Cuando se habla de edificio, se habla de unidad. Porque este edificio está construido con piedras, con arena, con cemento, con todos los componentes que lo forman. De tal manera que no vemos ninguna piedra que pertenezca al edificio fuera de ella, sino que todos están formando una figura, todos están sincronizados, todos están unidos, todos están colaborando, todas las piedras están unidas con unas con la otra. Precisamente esas figuras nos están diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo que se une. La iglesia es la casa de Cristo que se une cada vez más. La iglesia es también el edificio donde Cristo mora y tú eres una piedra viva en ese edificio. Y por esa razón, donde tienes que estar es en la casa de Dios, es en el cuerpo de Cristo, es en el edificio de Dios. No en casa, solo por allá. No, esas son ideas del diablo, porque el diablo quiere devorar tu vida. El diablo quiere hacerte creer que tú estás bien viviendo una vida solitaria, una vida sin tener que darle cuenta a nadie, una vida sin mostrar humildad, una vida sin mostrar compromiso. Eso es lo que quiere el diablo. La iglesia es el plan de Dios para prepararte a ti para la eternidad. A ti y a mí. Por esa razón, tenla presente. La segunda razón es la siguiente. La iglesia como plan de Dios es algo que debe ser una prioridad en la vida de todos los creyentes. Pero la segunda razón para pertenecer y venir a una iglesia local es que la palabra de Dios nos instruye a estar involucrados en la iglesia. Está claro en los pasajes de Hebreos 10, 25, vamos a leerlo, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios quiere que su pueblo esté involucrado activamente en la iglesia local. Desde el relato en Hechos de la primera carta que se escribe aquí, en Jerusalén la iglesia estaba unida. Dice que todos eran uno. Nadie decía ser suyo propio. Y las cosas que tenían las compartían entre sí. Nadie estaba con un espíritu independentista. Todos pertenecían al cuerpo de Cristo y la Biblia nos enseña a estar de ese modo involucrados en los intereses del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Vemos una iglesia involucrada. En Apocalipsis habían 7 iglesias. Y quiero mencionar algunas de ellas para que ustedes vean que cada uno de los miembros de ella estaba involucrado en los asuntos que pertenecían a la iglesia local. A la iglesia de Éfeso, Jesucristo la reconoce como una iglesia trabajadora y perseverante. A la iglesia de Esmirna, Jesús le reconoce como una iglesia consagrada a pesar de su extrema pobreza. Aunque eran pobres, eran ricos en espíritu, ricos en fe, ricos en servicio. A la iglesia de Pérgamo, Jesucristo la reconoce como una iglesia vigilante y valiente que defendía su fe en medio de una influencia hostil, en medio del secularismo y la mundanalidad.
A la iglesia de Tiatira, Jesucristo la alaba por permanecer fieles frente a las pruebas a pesar de su fuerza limitada. Aquí vemos que los miembros de cada una de esa iglesia vivían involucrados en los planes, en los proyectos de las iglesias locales. Ellos no eran espectadores, ellos eran integrantes activos, activistas dentro de la iglesia, cumpliendo el propósito para lo cual ellos fueron llamados. Cada miembro de la iglesia debe preguntarse hoy: ¿en qué puedo servir a la obra de Dios? ¿En qué me puedo ocupar dentro de la iglesia de Dios? ¿En qué me puede ocupar el pastor, el operador de audio, el ministro de la música, el ministro de alabanza, el encargado de la limpieza, el encargado de la evangelización, el encargado de ayuda al necesitado? Para algo hemos sido nosotros llamados y debemos preguntarnos: ¿para qué el Señor me ha traído aquí a su iglesia local? ¿Cómo tú y yo podemos descubrir nuestros dones y talentos involucrándonos en las actividades de la iglesia? Allí el Espíritu Santo nos va a decir para qué realmente Él nos ha llamado. Así que el plan de Dios es crear su iglesia en la tierra para que la iglesia se involucre en los ministerios del reino, en las cosas del reino, en las necesidades del reino. Número 3, la iglesia es donde se enseña al pueblo de Dios la palabra de Dios para que puedan crecer espiritualmente. El punto focal del ministerio de la iglesia local es enseñar y predicar claramente la palabra de Dios. Las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y también Tito, están llenas de instrucciones para los líderes de la iglesia sobre cómo hacer que las escrituras sean una prioridad dentro de las programaciones de la iglesia. Por ejemplo, en primera de Timoteo 4:6 se proporciona una dirección clara sobre la importancia del ministerio de la enseñanza que es eficaz. Y en 2 de Timoteo 4, del 2 al 3, se contiene allí las amonestaciones a Timoteo a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que él tiene que reprender, tiene que redarguir. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 4:6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Como vemos, Pablo orienta a Timoteo a que enseñe a los hermanos la palabra de Dios. El ministerio de Timoteo consistía precisamente en enseñar como pastor a los hermanos la palabra de Dios. Y Pablo no dejó a Timoteo actuar a sus propias expensas, sino que le dice a Timoteo cómo, de qué manera él debe predicar la palabra de Dios y cómo debe usarla para la iglesia local. Leamos 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que Timoteo tenía que activarse en este aspecto de enseñar la palabra de Dios, porque vendría el tiempo en que la gente no soportaría escuchar la sana doctrina y que se conformaría con escuchar cosas que alaben su ego, que alaben su gloria, que alaben sus deseos y sus planes. No una predicación que ataque el pecado, no una predicación que los reprenda, sino una predicación liviana. Llegará el tiempo en que se amontonarán en muchas iglesias, en muchos lugares, personas a escuchar predicadores que se adapten a sus propias concupiscencias y deseos. Y estamos viviendo en esta era. En esa era en que la gente no le gusta escuchar sermones que les llame al arrepentimiento, sermones que señalen sus pecados, sermones que los reprendan. Quieren buscar mensajes que sean mensajes que los hagan sentir felices.
y contentos en sus pecados. Pero el propósito de Dios para crear su iglesia es para que hayan predicadores que prediquen la sana doctrina, que reprendan, que redarguyen, que exhorten con toda paciencia en el Espíritu, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo. No importa que tú pertenezcas a una iglesia de 5,000 personas, 6,000 personas, 20,000 personas. Si esas 20,000 personas no andan en el camino estrecho, en el camino que Dios ha trazado, en el camino que se dice que es santidad a Jehová, todos esos 25,000 personas van derecho al infierno. Se van a perder. Porque no todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice Efesios 4, del 11 al 14, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si hay un maestro, si hay un pastor que nunca te llama la atención, que no te hace reflexionar acerca de la vida espiritual, si hay un pastor que no te llama al arrepentimiento y a la fe, si hay un pastor que no predica contra el pecado, si hay un ministro, un maestro de Jesucristo que no te enseña la verdad, ese maestro es un apóstata, ese pastor no es de Cristo. Solamente son de Cristo aquellos que predican la palabra de Dios, aquellos que predican esta palabra que cambia, que regenera, que edifica, que te transforma por completo. Esos son los ministros de Dios. Escúchalos, síguelos, porque en verdad esos son los que te están edificando espiritualmente para que tú llegues a la estatura de Cristo, para que tú tengas el carácter de Cristo, para que no te conformes a tus pasiones y deseos, sino para que seas más a Cristo, para que seas más como Cristo. Esa es la intención con que predicamos la palabra de Dios. La decadencia espiritual, el alejamiento de la verdad y el debilitamiento de los creyentes siempre han estado precedidos por el descuido de la educación bíblica y la predicación expositiva de la palabra de Dios. Por tanto, la función de los pastores y maestros es la de perfeccionar a los santos para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Está usted edificándose a través del ministerio de la palabra en su iglesia local? Usted puede decir con certeza que los sermones que aquí se predican le están ayudando a crecer espiritualmente. Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué medida usted puede notar su crecimiento espiritual? Porque usted debe notar que usted está cambiando, que usted se está transformando en el espíritu para ser cada día mejor, para parecerse cada vez más a Cristo. Hermano, aproveche las oportunidades para conocer y aplicar la palabra de Dios a su vida a través de las predicaciones que se llevan a cabo en su iglesia local. ¿Ustedes saben por qué? Porque un día no habrá predicadores. Dice Oseas 8:12. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Vendrá un tiempo en que no encontrarás predicadores. Vendrá un tiempo en que
procurarás encontrar a los predicadores que escuchabas antes y no los encontrarás. Buscarás quien te predique y no lo encontrarás. Así que apunta ahora, graba en tu mente la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, trata de aplicarla lo más posible a tu vida espiritual, porque vendrá un tiempo de sequía espiritual donde no se escuchará la palabra de Dios. Aprovecha la oportunidad ahora y acércate al Señor a través del ministerio local que Dios ha puesto en manos de maestros y pastores. Otra razón por la cual es importante pertenecer y venir a la iglesia local es porque la iglesia es el medio de Dios para que los creyentes utilicen sus dones espirituales. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden compartir su don, su talento con otro hermano. Dice Romanos 12 del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que cada cual es llamado al cuerpo para tener una función particular, conforme al don que Dios le ha dado. Unos sirven para una cosa, otros sirven para otra. Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, cada uno es llamado para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo conforme a su don. Por eso dice Pablo, procurad pues los dones mejores. Tenemos nosotros que buscar esos dones. Tenemos que pedirle al Señor esos dones. Señor, lléname de tus dones, lléname de tus talentos para yo poder servir con ellos a tu iglesia. Pablo es muy enfático al decirnos que cada creyente es el receptor de uno o más dones espirituales que son capacitaciones del Espíritu para servir a la iglesia eficazmente. Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia fuese un tipo de teatro donde todas las personas vienen a ver a los cantantes y artistas. No, la iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo, es el cuerpo lleno de dones y virtudes, es el cuerpo lleno de miembros para que unos a otros se sirvan con los dones que Dios ha repartido por su divina gracia. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a detectar una necesidad que satisfacer. Vamos a ver a un hermano o una hermana llorando a la cual debemos consolar. Vamos a ver a alguien que necesite un vestido o una ropa que ponerse. Vamos a ver a alguien al cual podemos darle palabra de aliento, a alguien que podemos abrazarlo y decirle te amo en Cristo Jesús. Para eso es la iglesia. Hemos sido llamados para servirnos los unos a los otros. Precisamente la quinta razón para pertenecer a la iglesia y venir a la iglesia, a una iglesia local, es que el pueblo de Dios se conecta con otros creyentes en la iglesia. Nosotros estamos conectados unos con otros, así como los órganos del cuerpo están conectados unos con otros y se ayudan mutuamente entre sí. Nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo, estamos conectados y debemos ayudarnos los unos a los otros y estimularnos a las cosas buenas. Nosotros necesitamos el calor y el afecto de nuestros hermanos, y nuestros hermanos también necesitan nuestro calor y afecto. Hay cerca de 60 unos a otros mencionados en el Nuevo Testamento. Los creyentes deben amarse unos a otros.
Los creyentes deben consolarse unos a otros. Los creyentes deben perdonarse unos a otros. Los creyentes deben orar los unos por los otros. Y hay una multitud de amonestaciones con relación al servicio mutuo. Es en la iglesia donde los creyentes pueden verdaderamente tener comunión entre sí. Desde la casa, nosotros no podemos tener comunión con nuestros hermanos a menos que vengamos aquí a reunirnos como una iglesia física, como una iglesia en Cristo que somos, para compartir los dones y los ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que el creyente que ahora mismo rehúsa venir a la casa de Dios anda en tinieblas. Anda en tinieblas, no anda en luz. No estoy diciendo aquel creyente que se queda en su casa por una necesidad específica que es apremiante y está justificado porque tiene una enfermedad que no lo deja venir a la iglesia, o tiene una dificultad o una razón lógica y comprensiva. Pero el creyente que se queda en la casa para no participar con los demás miembros de la iglesia por gusto, sin una razón justificable, esa persona, dice la Escritura, que está en tinieblas. Dice 1 de Juan 1:7, volvamos a leerlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Tenemos comunión unos con otros. Vamos a estar aquí juntos constantemente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La evidencia de que tú y yo estamos en luz es que tenemos comunión unos con otros. Que podemos sobrellevarnos los unos a los otros. Que podemos amarnos los unos a los otros. Que podemos consolarnos los unos a los otros. Que podemos leer la palabra de Dios juntos. Que podemos cantar juntos, que podemos venir aquí y sentarnos a la mesa y comer juntos. Ese grupo que hace todas estas cosas son personas que están en la luz. Las personas que están en las tinieblas están llenas de celos, llenas de envidia, llenas de rencores. No, allí yo no me reúno. ¿Por qué? No, porque no me gusta el ambiente que hay, o no me gusta sentarme al lado de una persona en la iglesia. Está llena de envidia, llena de celos, llena de rencores. No, porque me hicieron esto y me hicieron aquello, y yo eso no lo puedo perdonar. Está en tinieblas. Porque no puede perdonar, está en tinieblas. Porque no puede tener comunión con los hermanos en la iglesia, está en tinieblas. Y allá desde su casa está hablando mal de todo el mundo, está en tinieblas. Porque nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se supone que una persona esté hablando mal del otro o de la otra en lugar de estar hablando de las virtudes de Cristo. Porque Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, no nuestros defectos. Así que una evidencia clara de que estamos en tinieblas es el hecho que rehusamos no formar parte de la iglesia local de creyentes. Así que reprende esos espíritus malos que no te permiten llegar a la iglesia y abrazar a tu hermano y decirle: perdóname por lo que dije, lamento haberte ofendido. Eso indica que estás en luz. Eso indica que ya no estás en tinieblas. Porque aquel que aborrece a su hermano, dice la Escritura, que todavía está en tinieblas. Así que es importante que tú y yo reconozcamos que si decimos que estamos en luz, tenemos que tener buena amistad con todo el mundo. Tenemos que llevarnos bien con todo el mundo. Porque el hecho de que nos llevamos mal con todo el mundo, eso es indicativo de que estamos todavía en tinieblas. Y la sexta razón por la cual es importante
La sexta y última razón por la cual es importante que tú y yo pertenezcamos a una iglesia local y vengamos a una iglesia local es que Dios diseñó a su iglesia para cumplir la gran comisión de hacer discípulos a otros. Dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la iglesia se congrega para tomar acuerdo dónde vamos a predicar, a quién le vamos a enseñar la palabra. La iglesia se reúne para recibir orientación con relación a predicar a otros el evangelio de Cristo. Dios nos ha mandado a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Esta noticia de que nosotros hemos sido llamados al cuerpo de Cristo a discipular a otros nos mantiene en el compromiso de conversar unos con otros para ponernos de acuerdo dónde, en qué lugar vamos a predicar, o para ponernos de acuerdo y darnos cita en cierto lugar donde se va a predicar la palabra de Dios. Hoy, durante la semana, practicamos reunirnos a través de Zoom. Podemos invitar a personas para que participen de estas reuniones. Hay ligas de oraciones que hacemos. Podemos invitar a otras personas para que participen. Hay estudios de la palabra de Dios que podemos invitar a las personas para que participen de esos estudios. Entonces tú y yo tenemos que estar involucrados en ese menester de hacer discípulos a otros, de traerlos al conocimiento de la verdad. Así que, mi hermano, es importante la iglesia, es relevante la iglesia, es de suma importancia pertenecer a la iglesia y venir a la iglesia del Señor. La recomendación del Espíritu es la siguiente: ama a tu iglesia, ama a tu iglesia local, ama a tus hermanos. No permitas que el enemigo te robe el amor fraternal. Que siempre en ti y en mí haya una cálida, hermosa y beneficiosa virtud de amar y ser amados por otros creyentes, de servir y ser servidos, de dar y recibir, de perdonar y ser perdonados, de ayudar y ser ayudados. Por consiguiente, la iglesia es el plan de Dios para ti, en la que debes estar involucrado. Involúcrate con tus dones, donde puedes crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, donde puedes beneficiar y ser beneficiado con los dones que Dios ha repartido a su iglesia, donde puedes conectarte con otros creyentes para que sean edificados mutuamente, donde pueden planificar para ser discípulos a otras personas para que vengan y sean salvas y crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces ama a tu iglesia, porque tu iglesia es un gran tesoro. Ama a tu iglesia de Colton. Cuida tu iglesia de Colton. Vive para tu iglesia de Colton. Coopera con la iglesia de Colton, porque allí fue donde fuiste llamado para servir a Jesucristo. Gózate con esta gran noticia de que eres miembro del cuerpo vivo de Cristo. Y aquí tu presencia tiene razón de ser. Tu presencia es importante. Tu servicio es importante y es necesario. Sirve a Dios con amor. Dile: Señor, ¿en qué yo puedo bendecir a mi iglesia local? ¿Dónde está una necesidad que yo pueda suplir? Yo soy, Señor, tus manos, yo soy tus pies, yo soy tu boca. Úsame para honra y gloria de tu nombre. Ayúdame para fortalecer al debilitado. Ayúdame para dar de comer al hambriento. Ayúdame para socorrer a todo aquel que tú pongas en mi camino. Porque yo quiero pertenecer a tu iglesia viva. Yo quiero ser un miembro fiel de tu iglesia, la que tú vienes a buscar cuando tú vengas en tu segundo advenimiento. Es una dicha pertenecer a la iglesia y es un gozo y una gran bendición venir a la iglesia para adorar a Dios. Que Dios te bendiga.